Listo. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar sobre las consideraciones perioperatorias del paciente trasplantado cardíaco para cirugía no cardíaca. Mi nombre es Cristian Camilo Becerra Gómez, residente en anestesiología de Unisanitas, y también le agradezco al doctor Diego Peña, anestesiólogo cardiovascular, quien me orientó también en los temas a tratar sobre la charla. Entonces, yo creo que los aspectos como más relevantes, importantes sobre el trasplante cardíaco no es solo lo que ocurrió de trasplantar por medio quirúrgico, sino todos los avances que han relacionado con la experimentación científica, las técnicas quirúrgicas, el pensamiento médico y pues los cuidados perioperatorios durante este procedimiento. En 1958, de 67, o sea, hace 58 años, se hizo el primer trasplante de corazón humano por el doctor Christian Barnard en la ciudad del Cabo, Sudáfrica. Era un paciente de 54 años que padecía una cardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca terminal y el corazón donante fue una víctima de un traumatismo con lesiones cerebrales masivas. Entonces, mientras se preparaba el receptor, se extrajo el corazón con una técnica que se había desarrollado por el doctor Norman Schumann de la Universidad de Stanford, que había hecho los primeros trasplantes cardíacos exitosos en perros y se profundió mecánicamente a 10 grados centígrados. Para prevenir el rechazo postoperatorio, sabiendo pues que esto era tan nuevo, se intentó administrar una combinación entre irradiación local, azatioprina, prednisolona y acitromicina C. Pero sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el paciente falleció por una neumonía por Pseudomonas aeruginosa a los 18 días postoperatorio. El segundo paciente que sí se hizo también vivió hasta los 18 meses y por eso fue un gran cambio. Pero como lo muestra esta portada del día que se publican los resultados pues, del primer trasplante cardíaco, eran muchos los problemas que también teníamos que resolver y que alrededor de estos 58 años se han tratado de elucidar teniendo en cuenta muchos aspectos en el perioperatorio. Respecto a la supervivencia, se sabe que globalmente el 1% de los pacientes con enfermedad cardíaca terminal será llevado a trasplante cardíaco y son 4 componentes los que más se relacionan con la misma, siendo las técnicas quirúrgicas, el manejo intraoperatorio, el manejo postoperatorio y el avance de las terapias inmunosupresoras que han generado un aumento de sobrevida que se estima alrededor de 75-80% al año y el 50% a los 10 años. Ya con estadísticas más precisas, esta es la última versión de los casos publicados para el 2023 de la Sociedad Internacional de Trasplante Cardíaco y Pulmonar, que muestra cuál es la sobrevida de trasplantes cardíacos, como se ve en la parte de arriba, de pacientes adultos de corazón 11.3 años, pediátricos 14.2, de pulmón adulto 5.8 y de pulmón pediátricos 4.6. Uno pensaría que de pronto, digamos, sabiendo que digamos, Estados Unidos y Europa son los países que más se realizan estos procedimientos a nivel mundial, pues que tendrían unas tasas de, digamos, de supervivencia mayor respecto, digamos, al número, la tecnología, los recursos. Sin embargo, cuando se hace comparación y como se ve en la línea gris, comparan otros países y en este caso, pues, regiones de Sudamérica, África, Asia, la verdad la sobrevida sigue siendo muy parecida entre pues, digamos, eh, las 3 regiones geográficas y por lo tanto demuestra cuál es, digamos, una sistematización en el proceso del manejo perioperatorio con estos pacientes. También, pues este aumento de sobrevida, como lo vimos, ha aumentado que los pacientes post-trasplantes digamos, se encuentren en situaciones que no teníamos previsto en unas décadas atrás y entre ellas están las cirugías no cardíacas. A pesar de pues, que la mayoría son estudios retrospectivos de pocos pacientes, muestra que alrededor de 35% de los pacientes pueden ser llevados a cirugías no cardíacas, teniendo etiologías como la malignidad 33%, mortalidad cuando es cirugía electiva 1% y mortalidad en cirugía emergente 16%, y las etiologías principalmente alrededor de cirugías urológicas el 30.2%, cirugías abdominales 25%, vasculares 12.1% y pues los otros relacionados con otorrino, piel y tejidos blandos y cirugías ortopédicas. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces se prevé que esta supervivencia y esta probabilidad que los anestesiólogos se encuentren en pacientes con un trasplante cardíaco para una cirugía no cardíaca puede aumentar en los próximos años y por lo tanto
es de ver el saber de un anestesiólogo, no solo un anestesiólogo cardiovascular, de cuáles son las consideraciones que se deben tener, teniendo en cuenta una complejidad en la fisiología, en la farmacología y en las interacciones que se tengan. Por lo tanto, en esta charla lo vamos a dividir sobre componentes de la fisiología del corazón trasplantado, farmacología, la valoración preoperatoria, manejo intraoperatorio y cuidados postoperatorios. Antes que nada, y a pesar de que uno pensaría pues, que es un tema más del cirujano, es importante saber cuáles son los cambios anatómicos en corazón trasplantado, porque no todos los trasplantes son iguales. Entonces, las técnicas quirúrgicas que se utilizan tienen una relación directa con los resultados perioperatorios, porque tienen un impacto significativo en el manejo anestésico y en cirugías no cardíacas posteriores. La técnica biatrial, que fue de las primeras que se describieron, en esta se conserva la porción posterior de ambas aurículas y tiene como ventajas que tiene un menor tiempo de isquemia fría, de circulación extracorpórea, pero desventajas que tiene un mayor riesgo de difusión valvular y atrioventricular, arritmias auriculares y necesidad de marcapasos permanentes. Posteriormente se avanzaron con otras técnicas, de pronto la más conocida que es la técnica Bicava, que es una modificación de la vía atrial, pero que consiste en la anastomosis a nivel de las venas cavas, preservando la geometría auricular, que es pues, de relevancia significativa en el manejo perioperatorio y reduce las complicaciones como regurgitación tricuspidia, arritmias y uso de marcapasos. Como desventajas es que tiene un mayor tiempo quirúrgico e isquemia fría. Y por otro lado está la técnica ortotópica total, que implica la excisión completa de las aurículas del receptor, como se ve acá, y también dejando pequeños manguitos para anastomosis de las venas pulmonares con la aurícula izquierda del donante. Pues esta es en lo que describe la literatura poco utilizada. Entonces, teniendo en cuenta estos cambios anatómicos, iniciaremos con los cambios fisiológicos. Para empezar, debemos saber que normalmente la regulación del sistema cardiovascular del sistema nervioso autónomo tiene origen a nivel de la médula oblonga, donde se encuentran los centros cardioaceleradores y cardioinhibidores que regulan la frecuencia cardíaca. La inervación simpática está principalmente por el ganglio cervical y la cadena simpática torácica, que va a T1 o T4, y por otro lado, las fibras parasimpáticas son inervaciones directamente del nervio vago. Y una fisiología normal, saber que predomina el componente parasimpático y lo que se llamaría, digamos, en escenarios in vitro como el ritmo de base que tendría el corazón, se ve afectado en estos componentes. Cuando la incisión quirúrgica del corazón del donante, pues tiene como un resultado una inervación inmediata de todas las fibras simpáticas y parasimpáticas. Y considero, pues, y como le escribe también la gráfica, hay tres componentes más importantes que resultan en esto. Primero, es que las frecuencias cardíacas son alrededor de 90 a 30 por una falta de inervación parasimpática, aunque esto también muchas veces depende del injerto. El segundo es la ausencia de isquemia o una isquemia silente. Se sabe que el dolor torácico relacionado eh, con la inervación visceral que puede tener el pericardio y el corazón, digamos, se relaciona con la adenosina y que cuando también, pues, todas estas fibras de componentes visceral digamos, se rompen por el trasplante cardíaco, pues no pueden presentar el dolor ante el periodo de isquemia. También las maniobras de Valsalva y el masaje carotídeo no son efectivas, ya lo vamos a ver un poco más adelante en el manejo intraoperatorio, y que el reflejo vasoreceptor van a estar ausentes. En el seno carotídeo, pues donde se encuentra principalmente, o a nivel del arco aórtica, inhibe una estimulación simpática. Por lo tanto, y como también veremos, estos pacientes son mucho más susceptibles a la hipotensión porque no son capaces de compensar con frecuencia cardíaca esa disminución de la presión arterial. También pues, saber que estos componentes generan una disminución en la respuesta cronotrópica, porque a pesar de que vamos a continuar teniendo, digamos, receptores beta 1, aunque van a aumentar los receptores beta 2 a nivel del corazón, estos solo van a responder a las catecolaminas circulantes después, digamos, de una respuesta excitatoria. Entonces van a ser mucho más lentas y no tan marcadas como lo sería si estaba inervado normalmente. Y para completar esta, digamos, incompetencia cronotrópica, el corazón depende principalmente del volumen sistólico para aumentar el gasto cardíaco. Además,
puede generar efectos a nivel de con epinefrina y norepinefrina, pero como les dije, solo con una elevación no tan marcada. Los cambios en la geometría auricular también son importantes porque se ha demostrado que el incremento relativo al volumen auricular es casi siempre independiente de la técnica utilizada, aunque hay unos más que otros, como lo vemos en estos estudios que se realizan por resonancia magnética y a través de ecografía transtorácica en pacientes trasplantados, mostraba cómo los pacientes que tenían un trasplante bicao comparados con el ortotópico o relacionado vía auricular, tenían un incremento en el volumen lateral derecho e izquierdo, mayor en el biatrial, menor en el bicavo, y por lo tanto un mayor volumen telediastólico y telesistólico y telediastólico. Por otro lado, cuando se hacen otros análisis, muestran como hay un mismatch en el corazón y el donador del receptor. Se ha pasado de pacientes con una cardiopatía dilatada y que son trasplantados con corazones de pacientes jóvenes. Entonces, esa misma desproporción va a tener una relación directa con el componente de fisiología. Además, la regurgitación funcional en ambas válvulas se ve presente, pero principalmente a nivel de la válvula tricuspidia. Con los cambios de la función del marcapasos del sistema eléctrico, como lo vimos, las arritmias son supremamente prevalentes, que hasta el 50%, porque además de las frecuencias cardíacas, la taquicardia atenuada es un marcador que no es fiable respecto al estrés fisiológico. También ese efecto diferente de la respuesta vasomotora va a hacer que no tenga una inervación funcional y que no pueda participar en las respuestas fisiológicas, y que por otro lado se puedan ver eh, acá, como se ve en el electrocardiograma, dobles ondas P, porque tiene componentes tanto de la aurícula del receptor como del donante. En relación a los cambios de la función cardíaca, la dependencia del mecanismo de Fraley-Starling para aumento del volumen diastólico, para aumentar el volumen sistólico, va a ser el principal determinante de que un paciente post-trasplante cardíaco aumente el gasto cardíaco. Sabemos que esa frecuencia cardíaca muchas veces va a ser fija o va a tener un incremento muy disminuido comparado a un paciente no trasplantado. Entonces, por lo tanto, y como veremos, garantizar una precarga es fundamental en estos pacientes. Además, los cambios postulares van a ser supremamente marcados y acentuados por la presión arterial. Por lo tanto, son más propensos estos pacientes a presentar síncope, pues con cambios posturales de manera repentina. Ya cuando se hacen algunos estudios relacionados, cuáles digamos, los resultados a corto y a largo plazo en la actividad física de los pacientes, vamos a ver que se va a ver atenuada por diferentes componentes. Entonces, los receptores de trasplante cardíaco se sabe que tienen una potencia aeróbica reducida, o sea, un VO2 máximo disminuido debido a un menor gasto cardíaco por denervación del habla injerto, disfunción diastólica, deterioro de la fusión vascular o por diferencia arteriovenosa de oxígeno. A pesar de que los estudios muestran que, digamos, estos componentes pueden mejorar al año y principalmente a los 2 años, por lo que llamaremos una reinervación, aunque algunos no lo consideran, puede mejorar estas cifras, y cuando se divide, digamos, de manera por órganos, como en este caso a nivel del corazón, muestra que primero los pacientes trasplantados tienen una incompetencia cronotrópica. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima que deberían tener para su edad, como se ve en las gráficas rojas con estadísticamente significativo, muestran que tiene una disminución en tener esa frecuencia cardíaca máxima. También cuando se hacen mediciones sobre el tiempo para llegar al volumen telediastólico final, muestra como este aumento en el tiempo, principalmente en los ventrículos de los pacientes trasplantados, demora más y por lo tanto se considera una disfunción diastólica. La disfunción endotelial se ha hecho con estudios relacionados con reducción de la medición de la dilatación mediada del flujo de la arteria braquial. Entonces, cambio en la dilatación también no se ve tan marcada en estos pacientes y tiene otras anormalidades vasculares como aumento en la resistencia vascular sistémica pico durante el ejercicio o una activación simpática. Ya pues no tan componente cardiovascular sino musculoesquelético, disminuye las fibras tipo 1 oxidativas, que estas son las de contracción lenta y por lo tanto digamos, requerimientos físicos de mayor tiempo, de mayor duración,
también se ven disminuidos estos pacientes, además de pues el peso magro, el estrés oxidativo y otros componentes pues ya respecto a la fisiología del deporte. Con relación a la farmacología, debemos saber que los inmunosupresores y inmunoduladores son la prevención principal y la base de la prevención del rechazo, porque son un componente de la supervivencia del injerto, es de lo que más ha avanzado en relación a los trasplantes, no solo los cardíacos durante pues, los últimos 50 años, y que esto es una línea muy delgada entre tener una adecuada inmunosupresión y una prevención de la infección. Se sabe que hasta el 40% de los pacientes puede tener una infección aguda en el primer año y que los pacientes que tengan infecciones pulmonares o sistema nervioso central son los que tienen peores desenlaces. Los principales medicamentos que se tienen se muestran en esta escala que son los corticosteroides, los inhibidores de calcineurina, los antiproliferativos, los inhibidores de la rifampicina o del chat de la rifampicina y muestra cómo los corticoides, o pues traté de señalar cuáles son los principales, las interacciones con medicamentos, hagamos anestésicos que utilicemos en nuestro día a día, además de los efectos adversos como hipertensión, diabetes, hiperglicemia, puede tener aumentos prolongados de relajantes neuromusculares no despolarizantes, los inhibidores de calcineurina pueden tener interacciones con los opioides y los benzodiazepinas, incrementando la biodisponibilidad y aumento del riesgo de toxicidad. El tracólimus puede aumentar el QT con el uso del sevoflurano. Los antiproliferativos tienen un incremento en la depuración con el micofenolato. Los otros aspectos a nivel de renal y de inmunosupresión que pueden tener, y otros como aumentar el riesgo de angioedema con pues, inhibidores del IECA. Respecto a los medicamentos cardiovasculares, lo vamos a dividir en dos familias. Los de acción indirecta, que a menudo se considera que son ineficaces en corazones trasplantados, pero los medicamentos de acción directa sí tienen un efectivo porque hay una integridad de los receptores. Entonces, a pesar de que yo no tengo una inervación simpática, digamos, por la cadena simpática torácica o por parasimpática, por del nervio vago, los receptores principalmente del sistema nervioso simpático van a estar intactos y por lo tanto van a tener una diferente respuesta. Los indirectos, traté aquí de señalar cómo son la atropina, no va a tener un efecto en la frecuencia cardíaca en estos pacientes, el licopirrolato o la anostigmina, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, tampoco va a tener un efecto sobre la frecuencia cardíaca porque a pesar de que estemos aumentando los niveles y concentraciones de acetilcolina, pues no va a tener digamos, una vía directa a nivel parasimpático para tener un efecto. Ya los otros componentes que se ven más en esta gráfica, siendo los beta bloqueadores, los beta adrenérgicos, sí tienen una sensibilidad incluso más aumentada para aumentar, digamos, el efecto beta, principalmente el beta 1 por la frecuencia cardíaca, y por otro lado también los beta bloqueadores, a pesar de que se ha considerado pues son componentes de la falla cardíaca, en estos pacientes sí se debe utilizar con precaución porque también tienen una respuesta muy marcada y saber que estos pacientes pues, van a tener esa frecuencia cardíaca que ya va a ser aumentada y como un gasto cardíaco de base. También otros componentes como la digoxina, que tiene un directo, la supresión a nivel del nodo atrioventricular y que a pesar de que tenga un efecto parasimpático de la frecuencia cardíaca, el efecto irotrópico sí puede considerarse que está presente. Otros medicamentos como la adenosina para disminuir la conducción de los canales FONI, de las corrientes FONI en el nodo sinusal, puede tener una sensibilidad exagerada, incluso se ha demostrado cómo puede haber incluso parada cardíaca refractaria con el uso de estos medicamentos. En la evaluación preoperatoria, revisé la última guía del 2023 del cuidado del paciente trasplantado cardíaco de la Sociedad Internacional de Trasplantes y de Corazón y Pulmón, y como primera medida y como recomendación es saber que esto no es solo el cirujano y el anestesiólogo, esto es un equipo multidisciplinario
que todos los pacientes que van a ser llevados a un procedimiento quirúrgico deben someterse a una evaluación preoperatoria completa y hablamos con el equipo de trasplantes, especialmente con la preparación para cirugías mayores o que requieran anestesia general o regional, porque no es tan fácil decir de pronto desde nuestra perspectiva como, este medicamento tengo que suspenderlo el inmunosupresor el día en la mañana, el otro en la noche, medir las concentraciones. Entonces son pacientes tan complejos y tan delicados que nunca se debe, digamos, solo tener un mismo concepto, sea de nuestro servicio, de los cirujanos, sino que debe ser integral. Las consideraciones post-trasplante las vamos a ir en tempranas y tardías. Entonces, las tempranas son de los 6 a los 12 meses después de, en lo cual debería preferiblemente tratar de evitarse cualquier cirugía electiva porque es el momento en que se ha identificado las mayores incidencias de rechazo agudo, principalmente con ecocardiograma transtorácico, angiografía o biopsias endocárdicas, que este es el periodo en que va a ocurrir una estabilización del régimen de inmunosupresión y que esas concentraciones tan altas probablemente también tienen efectos en las comorbilidades o los efectos adversos de la inmunosupresión y por lo tanto tienen mayor riesgo de disfunción renal, de diabetes, miopatía, leucopenia, infecciones y que este régimen solo se logra después de identificar que no hay un rechazo agudo, encontrar que una disminución progresiva sin tener los efectos adversos de lo mismo. Respecto a las tardías, que son mayores a los 12 meses, la monitorización del rechazo, más que ecográficamente o por imágenes diagnósticas, se da clínicamente por síntomas de falla cardíaca. A estos pacientes se les pide normalmente una angiografía coronaria cada 1 o 2 años para detectar la vasculopatía a lo injerto, que es una hiperplasia fibrosa concéntrica que ocurre en las arterias coronarias y pues tiene una disfunción del injerto y un rechazo crónico. También el uso de la inmunosupresión no se ve solo relacionado con aumento de la infección, sino también con el riesgo de malignidad, principalmente como lo se ven enfermedades linfoproliferativas post-trasplante, y el ecocardiograma de rutina para identificar la disfunción del injerto. Hay otros componentes que se hablan y que se toman en estos pacientes, como puede ser la utilidad del péptido natriurético auricular y cerebral. Entonces, muchos de estos marcadores se han utilizado en medicina interna, en cardiología, inicialmente al ser tan específicos para detectar una disnea de origen cardíaco y posteriormente nosotros también lo fuimos integrando en el manejo preoperatorio de los pacientes con alto riesgo cardiovascular que van a ser llevados a una cirugía mayor. Y pues tendría sentido pensar que un aumento en la difusión ventricular, en este caso a la derecha, como demuestran los estudios, se puede tratar de relacionarlo con una disfunción del trasplante cardíaco cuando está en concentraciones mayores a 150 picogramos sobre nanolitro. Sin embargo, pues estas correlaciones solo pasan en alrededor del 30%, porque hay otros componentes como es un trastorno inmunológico presente, condiciones de hipoxia crónica, que podrían incrementar estos biomarcadores y no resulta específicamente que haya una disfunción ventricular. Entonces, no se deben tomar solo como un aumento significativo, una disfunción ventricular, sino otros autores lo hablan sobre que podría ser útil hasta con las troponinas como una medición en el tiempo. En relación con la evaluación no cardíaca, lo dividí sobre las principales enfermedades que pueden presentar estos pacientes relacionados tanto a los medicamentos como pues como comorbilidades. El primero es la enfermedad renal crónica, entonces en nuestra evaluación debemos tener cuál es la tasa de filtración glomerular, si tenemos una relación de albuminuria, creatinuria, análisis de orina y terapia, pues considerar con grupo tratante y grupo de trasplante si requiere disminuir la terapia del inhibidores de calcineurina, que son los más nefrotóxicos. Respecto a la diabetes, tener una glucosa sería en ayunas, preferiblemente una hemoglobina glicosilada en los últimos 2 meses y considerar disminuir la terapia con corticoides si llega a ser necesario. Respecto a la hipertensión, el monitoreo de la presión arterial como en la población general, pero tener en cuenta que inhibidores de la angiotensina pueden generar angioedema asociado que ya pueden tener estos pacientes a
mucositis por la inmunosupresión, las enfermedades óseas por el uso crónico de corticosteroides, entonces es normal que estos pacientes también sean frágiles y que tengan osteopenia, y recomendados en el pretrasplante y un año por trasplante, además de cuál es el uso de los bifosfonatos o el manejo que se le está dando por endocrinología. Respecto al manejo de los lípidos, las terapias con estatina están recomendadas independientemente del nivel del colesterol, y pues también se pues, asocian a las miopatías con otros medicamentos. Ahora los manejos de los inmunosupresores, como le dije, son cuatro familias. Primero los corticosteroides, estos se deben tener un mantenimiento y reducción durante en la primera fase de los 6 a las 12 meses. Sabemos que pacientes que tengan equivalentes de más de 5 miligramos de prednisolona por más de 3 semanas ya empiezan a generar una inhibición del eje corticotrópico suprarrenal, y por lo tanto tienen un riesgo de insuficiencia renal. Cuando se revisan las guías sobre manejo de uso de corticoides, se recomienda que en estos pacientes se use una dosis de estrés preoperatoria. La mayoría pues lo recomienda con hidrocortisona alrededor de 1 o 2 miligramos por kilogramo, como en la mayoría de los pacientes. Los inhibidores de calcineurina, esta es una proteína que se ve relacionada con la activación de los linfocitos T2, y los ejemplos de estos medicamentos es la ciclosporina y el tracolimos. Este no se debe administrar en la mañana porque tiene un efecto muy nefrotóxico en pacientes que puedan estar deshidratados, y por lo tanto pues se debe evitar. La valoración de la función renal se debe tener antes para definirse una afección en el cambio. Y algo que me sorprendió también pues leyendo este tema es que también uno debería tener las concentraciones dependiendo en la etapa que se encuentra este paciente, para definir si el paciente efectivamente sí está inmunosuprimido, con el objetivo preferiblemente antes de las 12 horas de ser llevado a cirugía. Ahora los agentes antiproliferativos, estos lo que hacen es inhibir la transcripción de interleuquina 2 y por lo tanto de linfocitos, y también de producción de anticuerpos por linfocitos B, y los ejemplos es la citoprina y el micofenolato. Estos se deben continuar sin régimen el cambio. La verdad no hay muestra aumentos en el riesgo de infecciones con el uso de los mismos, pero sí se va a valorar previamente el hemograma para descartar leucopenia, neutropenia, que es los más prevalentes con estos. Los inhibidores de la diana mamífera de rifampicina, que es el everolimus y el sirolimus, en dosis altas se recomienda así suspender un mes antes de la cirugía electiva y hacer cambio a los inhibidores de la calcineurina, y solo reinicio una vez cicatrización de las heridas, porque se ha mostrado como la exposición prolongada a estos medicamentos cuando van a ser llevados a cirugía tiene alteraciones en la cicatrización y puede generar fístulas urinarias o heridas abiertas. Respecto a los componentes sanguíneos, estos pacientes tienen alto riesgo de infección posoperatoria, se debe iniciar generalmente independientemente del procedimiento, digamos, de la invasión quirúrgica que pueda tener, una profilaxis antibiótica, y considerar el uso de aminoglucósidos y macrólitos para evitarlo pues, por los inhibidores de la CpG 450 y la interacción con los otros inmunosupresores. Los inmunocomponentes, al igual que otros pacientes trasplantados, deben ser leucorreducidos para disminuir el riesgo de alosensibilización por HLA, para disminuir los componentes con bajo riesgo de infección por citomegalovirus, y en situaciones de emergencia, en pacientes críticos, el uso de unidades de glóbulos rojos O negativo lavados y el uso de plasma fresco congelado y plaquetas AB, porque son pues, los componentes que ha demostrado que tienen menos efectos adversos en estos pacientes. Respecto al manejo intraoperatorio, hablamos nuevamente de la enervación autónoma y como componentes adicionales que el masaje carotido y los manubres de Valsalva van a ser inefectivas, que lo que pensaríamos cuando hacemos la laringoscopia sobre el reflejo al receptor de la intubación traqueal, esa respuesta simpática que se puede tener, pues no se va a demostrar. Entonces un paciente que ya está hipotenso, así yo le estoy haciendo una maniobra de laringoscopia, pues no va a aumentar de manera súbita las catecolaminas, aumentando la frecuencia cardíaca o la presión arterial, y que en el posoperatorio, pues nuevamente van a tener una ausencia del dolor torácico durante la isquemia. Los efectos farmacológicos en los anticolinérgicos, pues van a ser mucho más marcados, incluso, perdón, no van a ser marcados como el uso
de la atropina o con uso de la enostigmina para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca de manera pues, respectiva, y el uso de los relajantes neuromusculares, digamos con el pancuronio, que sabemos que puede tener un efecto simpático, pues no va a estar presente. Algunos autores consideran que pues deberíamos utilizar medicamentos relajantes neuromusculares no despolarizantes como las benzil-lisoquinolinas, como el cisatracurio, que tiene pues metabolismo por esterasas plasmáticas para no tener efecto hepático, pero algunos otros autores lo recomiendan que deberíamos utilizar ésteres, principalmente el rocuronio, porque tiene el reversor como el Sugama-X, así tratando de evitar cualquier uso de, digamos, de neostigmina, atropina, pues en estos pacientes que a pesar de no ser efectivo, muchas veces tiene efectos adversos. La reversión, como le dije, de manera directa. Cuando hay bradicardia, estos pacientes no responden a atropina y lo que recomiendan las guías y pues artículos relacionados es utilizar, digamos, el isoprotenerol o de una manera, digamos, más común en nuestro ámbito, el uso de dobutamina como agonista beta 1. El manejo refractario ya lo recomiendan el uso de marcapasos. Ahora los betabloqueadores son generalmente evitados, como les dije, tienen una respuesta mucho más marcada que en pacientes que no están trasplantados. El efecto de la digoxina, a pesar de que tenga un efecto inotrópico por aumento, digamos, de la concentraciones de calcio intraplasmático que aumenta el inotropismo, la frecuencia cardíaca modulada por el efecto parasimpático no va a estar presente. La adenosina ha demostrado que puede tener un bloqueo prolongado de sistolia y en caso de arritmias, principalmente supraventriculares, el uso de amiodarona o verapamil es el efectivo. En las inducciones deben ser lentas y tituladas. Aquí es donde cabe el concepto también de utilizar una inducción basada en opioides, porque ese efecto de inestabilidad va a ser mucho más marcado, pues como también en otros pacientes cardiópatas, porque además la sensibilidad de los anestésicos locales va a ser mucho más marcada, su vasodilatación, tanto lo de los, digamos, del propofol, del exacto del midazolam, de los anestésicos inhalados, y que estos pacientes van a depender de manera principal, como lo dije, de la precarga para aumentar el volumen sistólico a través del mecanismo de Frank-Starling y por lo menos y de manera proporcional aumentar el gasto cardíaco. Como lo vimos en la charla de Daniel respecto a las técnicas neuroaxial en pacientes cardiópatas, los pacientes post-trasplante cardíaco pues no son capaces de tratar de compensar esa disminución en la resistencia vascular periférica y esa vasodilatación generada por una disminución del efecto simpático y tratando de aumentarlo con la frecuencia cardíaca, entonces son mucho más propensos a la inestabilidad hemodinámica, a pesar de que no es una contraindicación Cristian, absoluta. Dígame, una doctor. pregunta. Cuéntame o cuéntanos cómo se modifica el fenómeno de Bessel-Harris en esos pacientes. Pues como tenemos una inhibición también del componente parasimpático, estos pacientes, si digamos tienen un efecto, digamos, de isquemia a nivel cardíaco, pues esa misma respuesta parasimpática tratando de compensar esa isquemia no se va a Pero presentar. espérate un momento. Primero cuéntanos cuál es el fenómeno de Bessel-Harris. Entonces, el fenómeno de Bessel-Harris es un fenómeno o reflejo cardíaco que se relaciona cuando hay una isquemia miocárdica en No la sé. cual, No. ¿Cuál isquemia miocárdica? No. o sea, digamos un daño miocárdico, una injuria. No, ese no es el efecto de Bessel-Harris. Alguien, Daniel, ¿cuál es el efecto de Bessel-Harris? Pues en el fenómeno de Bessel-Harris, lo que es una respuesta cardioinhibitoria en la que hay hipotensión y bradicardia, pues genera o digamos, desencadenada por receptores en la pared ventricular. Sí, pero cuéntanos cómo es o en qué caso se da y cómo sucede. Pues digamos que está escrito, o sea, originalmente se describió fue como lesiones medulares y que luego también se describió en escenarios pues de anestesia neuraxial. Entonces es lo que ocurre es una respuesta, ¿cómo decirlo? Pues es cardio inhibitoria, pero es, eh, ¿cómo se dice? Como opuesta a lo esperado, en lugar de producir hipertensión y taquicardia, pues ocurre es cardioinhibición, pero usualmente estaba relacionada era con el estímulo
medular. Mm, A ver, ¿dónde está por ahí, Jonathan? ¿Cómo es el efecto de Bessel-Harris? Eso es descrito en el primer mes de la residencia. ¿Cómo es, Jonathan? Hola, buenas noches. Bueno, sobre el reflejo de Sol-Harish, como mencionaba Daniel, entonces es pues básicamente como una triada en la cual se abarca bradicardia, hipotensión y apnea. Y esto es básicamente por un mecanismo eferente en el cual se contrarresta los efectos o la respuesta simpática, haciendo que prevalezca el efecto parasimpático, llevando a signos de bajo gasto, como la bradicardia y la hipotensión y pues la depresión del patrón respiratorio, y que es bastante típico en los pacientes en los cuales se le administra anestesia neuraxial, porque al nosotros, pues al realizar la produce una simpatectomía, disminuyendo el tono vascular, se reducen las resistencias vasculares sistémicas por los varoreceptores a nivel periférico y esto lleva a la hipotensión, a la bradicardia a nivel central y posteriormente a la apnea. Pero, ¿cuáles son los receptores que median el efecto de Bessel-Harris? Antes de que lo googlee. Profe, yo tengo, pues lo que entiendo es que los principales son mecanorreceptores que responden a un corazón que se trata de contraer, pues en el contexto de un ventrículo relativamente vacío y que es un mecanismo como algo paradójico. También se han visto implicados o están estudiando unos quimiorreceptores, pero principalmente son mecanorreceptores los que se asocian a esa aferencia y con una deferencia pues vagal o incluso que sea relacionado también con receptores serotoninérgicos. Eso es como yo lo recuerdo. Bueno, ¿y qué le va a pasar a estos pacientes cuando ustedes le pongan una raquilla? ¿Mm? Ese es el punto. Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando yo a un post-trasplante cardíaco de un año se fracture, no sé, un fémur, una cadera, ¿sí? Y yo le voy a poner una raquilla. ¿Qué debo hacer en ese momento? ¿Qué debo esperar? ¿Mm? A ver, Jonathan. Con estos pacientes, pues el bloqueo estaría, en este caso estaría abolido. Entonces, la respuesta no se presentaría de forma tan marcada. ¿Qué opinan el resto? ¿Qué dice Cristian? Sí, pues, yo tenía el mismo concepto de, pues, de que a pesar de que se ha relacionado con la reinervación de estos pacientes, pues no va a tener, digamos, esa respuesta paradójica que podría tener con la anestesia neuraxial. ¿Qué dice Daniel? Entonces, pues habría hipotensión porque esos periféricos por la resistencia vascular sistémica caída, pero pues no habría cambio en la frecuencia cardíaca. Entonces, imagínese que usted tiene un corazón normal y un corazón trasplantado enervado. Al corazón normal, entonces, como les gusta poner raquillas sin precarga y sin cocarga, entonces el paciente desafortunadamente hace bradicardia e hipotensión. ¿Por qué? Porque los mecanorreceptores hacen una respuesta paradójica. Al detectar baja presión y bajo volumen, pues él va a decir, no, yo no voy a inyectar más rápido, ni voy a inyectar más, sino me voy a adaptar a ese bajo volumen y bajo volumen de retorno y bajas presiones de llenado. Entonces lo que va a hacer normalmente el ventrículo es generar una respuesta ventricular más lenta. Ese es el efecto de Bessel-Harris, ¿sí? Ahora usted coja un ventrículo que no tiene defensa simpática, que no tiene defensa cronotrópica, que no tiene reserva cronotrópica. Usualmente estos pacientes van a tener un efecto que incluso puede llegar a ser más marcado. O sea, si en el otro hace bradicardia, aquí el paciente per se, que ya usualmente puede estar algo bradicárdico, puede hacer un efecto de bradicardia más marcado. ¿Listo? De lo que haría un paciente con un corazón normal o con una defensa
de Bessel-Harris. ¿Listo? O sea, a estos pacientes, ¿cuál va a ser el problema? Estos pacientes, cualquier caída de la precarga, sea porque usted lo descuidó durante la cocarga de líquidos o la precarga previa a un acceso neuroaxial, o porque hizo una hemorragia de otra índole, ¿sí? Y las cámaras ventriculares están detectando bajas presiones de retorno, bajas presiones de llenado, uno esperaría que como está enervado, pues no haga más bradicardia. Esos pacientes hacen más bradicardia, ¿sí? De lo que ya está. Es como lo que pasa con la sensibilidad de los betabloqueadores. Uno esperaría que no le sentara mal el betabloqueador. De hecho, el betabloqueador los empeora aún más, ¿sí? Es algo parecido. Entonces son más sensibles a las caídas del retorno venoso, a las caídas de la precarga. Oye, usted con una raquía puede tener una volemia normal, pero un mal retorno, ¿sí? Y usted con una anestesia general puede tener un buen retorno con con un mal volumen circulante. Y en una raquía, ¿sabes? Hay mal retorno y mala volemia, y en anestesia general también hay mal retorno y mala volemia, ¿sí? Todo depende de la caracterización del tipo de cirugía, del tipo de paciente y cómo llegue a la sala. Entonces, en estos pacientes, recuerden dos cosas importantes que ya lo dijo Cristian. Las hipovolemias le sientan peor al gasto cardíaco, ¿sí? Dentro de la manipulación del gasto cardíaco en un corazón normal, el volumen sistólico es como el representante legal de ese gasto cardíaco. A ese volumen sistólico lo va a aumentar la frecuencia, la inotropía y la precarga. De los tres, lo que más aumenta porcentualmente el volumen sistólico en un corazón normal es la frecuencia cardíaca. Usted coja un volumen sistólico fijo de 70 y póngale la frecuencia del plano anestésico que usualmente usted ve en todos los pacientes, 55. A ver cuánto le da. Ahora, si usted es juicioso y optimiza esa frecuencia a una frecuencia de 75, 85, prácticamente el gasto cardíaco y el volumen sistólico el gasto cardíaco se le está duplicando al mismo volumen sistólico, ¿sí? Entonces, estos pacientes que no tienen defensa de frecuencia cardíaca, ¿sí? Sufren mucho con las caídas de la precarga, pero muchísimo, ¿sí? Son muy sensibles a las caídas de la precarga. Entonces, ser muy juiciosos con hacer, ojalá, una prueba de volumen antes de hacer la inducción. Si yo sé que esos pacientes van a ser muy sensibles a la caída de la precarga, hombre, antes de la inducción, antes de mi acto anestésico, venga, evaluamos cómo está el estado de volumen. Hagámosle una elevación de las piernas. Hágale un poco, si mire cómo está el colapso de las cavas, ¿sí? Mire cómo está el volumen intracavitario, ¿sí? Examínelo y hágale una prueba o un reto de volumen, ojalá antes de la inducción, para que haya mayor estabilidad hemodinámica en ese momento, ya sea la inducción de la anestesia o ya sea la colocación de una anestesia neuroaxial. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Listo? Sigue, Cris. Listo, gracias, doctor. Entonces, respecto al tipo de monitoría, si es básico o invasiva, pues va a ser igual que en otros pacientes, dependiendo de las consideraciones del paciente y los riesgos perioperatorios. A pesar de que se ha descrito uso de la línea arterial, ecografía transesofágica, catéter de arteria pulmonar, se recomienda principalmente en pacientes post-trasplante, pero que tengan evidencia de una disfunción cardíaca. Las indicaciones invasivas, como monitoría invasiva, si se prevé pérdidas sanguíneas significativas o cambios de volumen, y en los pacientes, como ya hablamos, con disfunción. También aquí hay otra acotación importante, es que cuando los pacientes han presentado rechazo o sospecha de rechazo del injerto, muchas veces el cateterismo cardíaco derecho para las biopsias endocárdicas se hacen por la vena yugular interna derecha, entonces a veces están trombosadas, cicatrizadas, entonces respecto a la monitoría, en un catéter venoso central debería tenerse en cuenta. A los hallazgos electrocardiográficos muestra, como le damos, pues, puede ser el 50%, causadas por un tono vagal reducido y altos niveles de catecolaminas. Podemos ver las ondas P duales y los bloqueos de rama derecha, común debido por las biopsias endocárdicas que les comentaba.
Respecto a la vía aérea y la ventilación, se prefiere en la mayoría de los casos que se pueda intubación o traqueal, porque la nasotraqueal incrementa la infección por la flora nasal y en nuestros pacientes inmunosuprimidos, pues es un efecto que se debe evitar. Eh, También tienen una hiperplasia gingival y sangrado por la mucositis por el efecto de los inmunosupresores y en pacientes principalmente que usan inhibidores de calcineurina tienen una disminución del umbral convulsivo, por lo tanto evitar la hiperventilación para pues, disminuir el riesgo de que se puedan presentar. Los cuidados postoperatorios son, en general, pues coincide con los cuidados postoperatorios de pacientes similares cardiópatas, pero hay unas consideraciones que se deben tener también, pues como lo refirió y lo profundizó el doctor Peña, el mantenimiento de la normovolemia para tener un gasto cardíaco adecuado, el control de la presión arterial más que la frecuencia cardíaca para guiar metas hemodinámicas, debemos continuar la profilaxis contra infecciones, hablar con el equipo quirúrgico de trasplantes cuando es el momento indicado del inicio de inmunosupresión, del reinicio, y las trombofilaxis venosas profundas porque estos pacientes presentan una mayor incidencia. Entonces, como conclusiones, hablamos que el trasplante cardíaco no solo mejora la supervivencia, sino la calidad de vida de los pacientes, que estas técnicas de avance de terapias inmunosupresoras y cuidados perioperatorios han aumentado en pacientes por trasplante cardíaco que se someten a estos procedimientos no cardíacos, que es fundamental que cualquier anestesiólogo conozca de manera detallada la fisiología y farmacología para garantizar el injerto y pues la sobrevida de estos pacientes, que se debe hacer siempre una coloración en equipo para descartar injertos de rechazo, evaluación de la inmunosupresión, posibles efectos secundarios a los medicamentos. También que existe un alto riesgo de interacciones medicamentosas para tener en cuenta y que pues la decisión técnica en la anestésica, la monitoría, los accesos vasculares, pues deben adaptarse según las necesidades de los pacientes. Entonces, muchas gracias. Aquí está la bibliografía para que la puedan escanear. Bueno, muy buena la charla, Cristian, me gustó mucho y dejaste muchas cosas claras y muy puntuales. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Bueno, entonces muy bien. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. Feliz noche Gracias a todos. Muchas Nos, gracias. nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Caso clínico, disfunción derecha, con la doctora Quintero. Bueno, para que tengan presente. Gracias. Gracias.